Bienvenidos a nuestra Crónica de América. Hablando de derechas y de izquierdas, hay comportamientos que se repiten. Por ejemplo, la derecha cuando no es gobierno habla siempre de más democracia, de más institucionalidad, y con esa posibilidad de trabajar sobre medios de comunicación generalmente dominantes, instala la idea de que la democracia es falible si no están ellos en el manejo del poder. En cuanto son parte del gobierno, entonces esos problemas se solucionan cuando en realidad lo que sucede es que verdaderamente es atacada la democracia y el sentido de república. Y esto ocurre en todos los países. Otra tendencia de la derecha es a hablar de fraude cuando tiene alguna duda de si puede ganar, cuando piensa que va a perder. Entonces habla de fraude. Y también es una gran mentira. Les cuento, en la Argentina hubo dos elecciones pero muy concretas para hablar de cómo miente la derecha anunciando fraude cuando no existe. A Néstor Kirchner, con todo lo que significaba, la crisis del 2009 en el mundo entero le costó muy caro y perdió por 2 puntos contra un candidato que hoy día no existe políticamente, de apellido de Narváez. Y la última elección, al cabo de 12 años de gobierno, le tocó perder por 1 punto y algo. El candidato Scioli frente al candidato Macri. Si hubiese ganado Scioli, en la diferencia de 1 punto caben todas las posibilidades, hubieran hablado de fraude. Como lo hubieran dicho cuando Kirchner perdió por 2 puntos y si hubiese ganado, también hubieran mencionado el fraude. Siempre ellos son el fraude, los que lo denuncian, los que juegan con esa posibilidad, porque no quieren aceptar la derrota. Miren ustedes el caso de Evo Morales, con el famoso referéndum que tuvo que disputar cuando le inventaron un hijo. A esto ha llegado la prensa hegemónica de los países, la prensa de derecha. Le inventaron un hijo y perdió. ¿Saben por cuánto perdió? 51,3 fue el número del no, que le impidió a Bolivia tener a ese presidente que cambió la historia del país y que posiblemente la haya cambiado para siempre, que no puede ser reelecto de acuerdo a lo que ocurrió con ese referéndum, aunque uno dice, si el referéndum fue una trampa, ¿por qué no pensarlo nuevamente? Pero ese es otro tema al que seguramente en algún momento vamos a entrar. Es muy probable que lo mismo haya ocurrido con las elecciones en Ecuador. Mucho decir que iba a haber fraude y de pronto la resolución es llegar a 39,3, faltar 0,7. ¿Quién haría un fraude para quedarse como le pasó a Kirchner, como le ocurre a Evo Morales o como sucedió ahora en Ecuador a 0,7 o a 1 punto? Es imposible imaginarlo. Con lo cual, lo que tenemos que acordar es que siempre estuvieron mintiendo, que todo lo que dicen respecto a eso es una mentira. Y esta es una diferencia que ya hemos marcado en Crónica de América entre la derecha y la izquierda. La derecha tiene una enorme ventaja porque convive con naturalidad con la mentira. La izquierda, en cambio, apenas se comporta como la derecha en lo que es a la ética y hasta la moral pública, se traiciona a sí misma y deja de ser izquierda. Fíjense ustedes qué característica tan visible y tan evidente. Nadie se hace cargo de las mentiras de la derecha cuando denuncia fraude, y les estoy hablando de 3 casos muy concretos en los cuales quedó claro que no lo había. En la mente de ellos, que son capaces de ir contra la democracia de esa manera, hablando de un inexistente fraude para que la gente de sus partidos enloquezca y proteste y salga a las calles y se comporte de una manera que sí es violatoria de la democracia. Entonces hoy vamos a hablar en Crónica de América de los malos perdedores, de aquellos que son capaces de atacar así a la democracia si no se cumplen sus deseos electorales. Esta es nuestra invitación a esta edición de Crónica de América. Bienvenidos. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum.
Trabalhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Condor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. También hay que preguntarse qué son capaces de hacer por mandar, que eso es lo que está en disputa, como dice el presidente Rafael Correa, y qué son capaces de hacer. Pero también cómo luego aquellos que fueron capaces de cualquier mentira proceden de acuerdo a esa moral y a esa ética, y son capaces de todo. Nunca hubo, desde que volvió la democracia a la Argentina, menos democracia y menos república que con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Además de todos los daños económicos provocados a los más vulnerables, fueron capaces de ir con jueces designados a dedo a la Corte Suprema de Justicia y voltearon una ley de la democracia, la ley de medios, con un decreto de necesidad y urgencia. Por poner, Cintia García, qué gusto compartir una vez más este programa con mi compañera, por citar dos de los ejemplos de cómo han vulnerado la República y la democracia. Es que es una democracia que hay que desmenuzarla, hay que pensarla. La democracia en términos globales no sirve para América Latina. Tiene falencias, tiene enormes déficits institucionales. Es una democracia latinoamericana la que tiene que surgir para que se mantengan los gobiernos de representación popular. Hay que decirlo, Víctor Hugo, no es cualquier democracia, es democracia con representación y con estas taras institucionales con las que tenemos que cabalgar en la región. Si será claro que la derecha se comporta de esa manera, que los republicanos de Donald Trump, antes de ganar como ganaron en las elecciones, pese a que estuvo 3 millones de votos abajo de Hillary Clinton, hablar de fraude. También en los Estados Unidos, donde ellos se presentan como la perfección, estaban hablando de fraude. Y si perdían, Donald Trump hubiera enarbolado esa bandera permanentemente. Hay que reflexionar sobre este tipo de mentiras. ¿Quiénes son los que mienten? ¿Por qué mienten? ¿Y cuál es el carácter ético de la gente que así se comporta? Nosotros vamos a completar la transmisión de Ecuador TV con la red de Crónica de América. Acompañan en Bolivia, Bolivia TV, en Argentina, la Televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de la provincia de Santa Cruz, Canal 10 de Loma de Zamora, TV Urbana en la Villa 31 y nuestra plataforma de comunicación popular La García. En Brasil, TVT de los Trabajadores de San Pablo, la TV de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y la TV Ciudad Libre de Brasilia. Somos Crónica de América y estamos pensando en la región. Quiero saludar a un colega en Ecuador, Cristian Racines, que ha recibido de mi parte algo que el doctor Raúl Zaffaroni, la eminencia en materia jurídica de la República Argentina, ha enviado por recuerdos que tiene de Ecuador y en este momento tan especial. Ojalá que ustedes puedan ser testigos en radio y también en el periodismo escrito de una nota escrita especialmente por el doctor Zaffaroni. Bueno, es el momento de ponernos en marcha. Así es, Crónica de América. El binomio Lenín Moreno-Jorge Glass obtuvo más de 1 millón de votos por encima del derechista Guillermo Lasso. A partir de ahora empieza una completa diferente batalla electoral, una segunda vuelta en el cual va a definir finalmente quién va a ser el presidente del Ecuador. La derecha en América Latina no tiene el menor apego por la tradición democrática. Las bases sociales se movilizaron el 20 y 21 de febrero en lo que denominaron el Día de la Mentira y apuntalar la decisión de volver a trabajar en una nueva candidatura del presidente Evo. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Hay que entender que este cambio tiene estas situaciones. Así estamos, amigos y amigas de América Latina. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Lo vamos a empezar por la Argentina. Cintia García quiso establecer esta posibilidad de entender lo que institucionalmente hoy día ocurre en el país.
A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Ahí fue donde me parece que el gobierno de Kirchner, el kirchnerista, perdió con la guerra contra Clarín. Al igual que todos los gobiernos progresistas de la región, los de Néstor y Cristina recibieron durante su mandato furibundos ataques de la derecha. Desde diarios opositores como Clarín y La Nación, brazos mediáticos de la derecha política, los acusaban de falta de republicanismo, de baja calidad institucional y de autoritarismo. Porque la señora presidenta no quiere que nadie le toque una decisión. Y este es el fin del Estado de Derecho. La realidad es que desde que Mauricio Macri es presidente de la Argentina, tenemos un problema con la calidad institucional. Yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible. Hay que entender que este cambio tiene estas situaciones. El primer ataque de Macri contra la calidad institucional ocurrió apenas asumido su mandato en enero de 2016. El flamante presidente intentó nombrar por decreto 2 nuevos jueces de la Corte Suprema, uno de ellos vinculado al Grupo Clarín. La reacción general lo obligó a esperar 2 meses y someter la propuesta a la votación del Senado, como manda la Constitución. A los pocos meses, la calidad institucional volvió a ser vulnerada cuando Macri, junto al ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, intentó aplicar un violento tarifazo en los servicios públicos de luz, gas y agua, sin cumplir con la ley que obliga a llamar a audiencias públicas para evaluar los aumentos. En el año y 2 meses que ya lleva como presidente, Macri utilizó la figura del decreto 1.661 veces. La falta de calidad institucional en este caso sí se combina con hechos de corrupción. El presidente Mauricio Macri ya está imputado en distintas causas, como la que tiene que ver con su participación en empresas en paraísos fiscales que se descubrieron gracias a los Panama Papers, o el beneficio a amigos y parientes en millonarias licitaciones de obra pública. El caso del Correo y los Panama Papers lo llevaron a ser tapa de los principales diarios del mundo. Alrededor del tema Correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Acá no sucedió nada todavía. A pesar del intento de presión por volver atrás, lo que el presidente llamó volver a foja cero, tanto Mauricio Macri como su ministro de Comunicaciones están imputados en una investigación por perjuicio al Estado. Cuando estos CEOs, estos empleados de grandes corporaciones llegan al poder, el mandato que ellos tienen es tener la mayor renta en el menor tiempo tienen que cumplir ese mandato, están entrenados para eso, y si no lo hacen o lo hacen mal, lo reemplazan por otro, porque tienen 10 candidatos abajo que están viendo si los pueden reemplazar. Primera cuestión, la derecha en América Latina, por lo menos si hubiera tiempo podríamos hablar de Europa, Estados Unidos, no tiene el menor apego por la tradición democrática. Tenemos códigos morales diferentes. Acá no podés discutir porque el mandato preciso que tienen es ese, hacer renta. Y entonces están acostumbrados a hacer caer obstáculos éticos, legales. A favor de una inmensa artillería de pensamiento, como decía Chávez, porque tienen los grandes medios, tienen las grandes universidades, tienen el apoyo internacional, tienen las grandes fundaciones. Nosotros no tenemos nada ante ellos. Tenemos la voluntad de cambiar y el respaldo de nuestra gente, que es mucho. Los hechos en la Argentina están demostrando que cuando la derecha llega al poder, se olvida del republicanismo, de la transparencia y de la supuesta honestidad. Así estamos, amigos y amigas de América Latina. Soy Cintia García, esto es Crónica de América. Con todo respeto por Cintia, no es que se olvide la derecha de lo que ha dicho. En realidad es así la derecha.
porque cuando miente antes del resultado de las elecciones es que está dispuesto ese sector ideológico a cualquier cosa por tal de arribar a su idea del poder. Entonces, no es que cambian, son exactamente eso. Charlando con Raúl Zaffarón y los entrevistados, queda cada vez más palpable la idea de qué está hecha esta derecha. ¿Qué hay detrás de esta rara avis que estamos analizando? Negocios, Víctor Hugo. Negocios. Hay negocios. Negocios como los que está haciendo la derecha aquí. Miren, uno de los cabecitos de batalla de la derecha es que sus medios de comunicación suelen hablar de corrupción. Si ustedes analizan lo de la Argentina, pueden chequear esto que les voy a decir inmediatamente. Las únicas informaciones que han llegado del exterior tienen que ver con Mauricio Macri. Los Panama Papers y los negocios hechos por gente de Mauricio Macri, largo de contar, un escribano Arribas, que estaba con él en un equipo de fútbol y que ahora es el jefe de la inteligencia en la Argentina y que parece estar hasta las cejas en todo lo que Odebrecht ha coimeado en nuestra América del Sur, la empresa brasileña. Todo lo demás son denuncias o mediáticas o políticas que tienen una intencionalidad política. Es decir, que cuando se pudo hablar de corrupción libremente en la Argentina, esa corrupción tenía que ver con la derecha, tenía que ver con el gobierno de Macri. Y no se denunció desde aquí por otro periodismo, por el de enfrente o por partidos políticos, sino que fueron instituciones internacionales del periodismo las que dijeron cómo son las cosas en la Argentina y las que hablaron de la verdadera corrupción. Vamos a hablar con Sofía Montoya, ¿te parece? Sofía Montoya nos va a contar seguramente lo que está pasando en Ecuador luego de esta primera vuelta y lo que vendrá y el clima de violencia que se está instalando allí. Hola Cintia y Víctor Hugo. Lo primero es mencionar que efectivamente hubo una victoria en primera vuelta con más de 1 millón de votos del binomio de la izquierda Lenín Moreno-Jorge Glass por encima del de la derecha con Guillermo Lasso y Andrés Páez. Además de una mayoría en la Asamblea que era uno de los espacios en disputa con la derecha y la consulta popular que prohíbe a los funcionarios públicos usar paraísos fiscales para evadir impuestos fue aprobada mayoritariamente. Y sin duda, todo esto no era lo que esperaba la derecha, así que tratan de darle la vuelta a la voluntad popular y declararse ganadores, descalificando el triunfo de la izquierda con rumores de un supuesto fraude, insultos y denigración en contra de las poblaciones que mayor votación le dieron a Lenín Moreno. La parte más triste fueron los ataques a Manabí, provincia que sufrió las consecuencias del terremoto de abril del 2016 y que votó consecuentemente con la rápida reconstrucción de hospitales, carreteras y viviendas de parte del gobierno. De hecho, quisiera invitarles a escuchar cuál ha sido la respuesta del pueblo manabita, firme ante la ofensa. Rechazar las expresiones que hemos visto en redes sociales denigrando la actitud de Manabita. El manabita no va a permitir que se le falte el respeto de esa manera. Nosotros los manabitas nos hemos caracterizado por ser respetuosos, por ser hospitalarios, pero tampoco no podemos permitir que ninguno de los partidos políticos venga con agresiones verbales. El pueblo ecuatoriano ha elegido y el pueblo ecuatoriano es el que realmente tiene la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Pero todo esto lo que ha hecho es reflejar la arrogancia de una derecha que se quiere tomar el poder a toda costa y recurre a discursos violentos y especulaciones. Los candidatos de la derecha ya están en campaña en las tarimas frente al Consejo Nacional Electoral y en los medios desde donde buscan caotizar el país y luego mostrarse como inmaculados salvadores. Mientras tanto, Lenín Moreno recorre el país para agradecer el apoyo de quienes le dieron una vez más su confianza a la Revolución Ciudadana. Así las cosas, Cintia y Víctor Hugo. Ese que menciona Sofía es otro componente de la derecha. La tendencia a la violencia. No poniendo el pecho a sus líderes, no, mandando a la gente, enloqueciendo a la gente. Y entonces se producen manifestaciones populares que terminan en enfrentamientos, a veces con otros sectores. Ha ocurrido ya en algunos países de América. Un resultado electoral que no les ha gustado determina que la derecha mande a su gente a la calle. Nunca los líderes adelante, siempre la pobre gente a morir. Y hemos tenido ejemplos muy lamentables en nuestra América Latina. Por eso hay que tener cuidado, porque es el siguiente propósito. A la mentira le suman la violencia.
Vamos a seguir con Sofía Montoya y nuestros compañeros de Ecuador TV para desmenuzar estas denuncias de fraude de la oposición. ¿Nos vamos a dejar así el fraude? Pero si nos comenzamos a marchar, créanme que estos sinvergüenzas se quedan con el poder. Todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial. Apenas finalizado el proceso electoral en el que el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass obtuvo más de 1 millón de votos por encima del derechista Guillermo Lasso y Andrés Páez, Lasso declaró a la prensa que habría segunda vuelta, basado en los datos de sus encuestas a boca de urna, adelantándose a los resultados oficiales de la autoridad electoral. Acto seguido, su compañero de fórmula, Andrés Páez, llamó a acercar el Consejo Nacional Electoral con un discurso agresivo que provocó que varios funcionarios fueran atacados. Hoy o nunca, por favor, ayúdennos a amplificar este mensaje. Por favor, no dejen de escuchar este mensaje para poder hacer la presión de la comunidad frente a estos sinvergüenzas del Consejo Nacional Electoral. Es una convocatoria a sembrar el caos y llevar al país al despeñadero más grande. ¿Cómo se le ocurre que van a convocar a las Fuerzas Armadas a sublevarse? ¿Cómo se le ocurre que van a anunciar que van a incendiar Quito, como lo hizo uno de los partidarios de Andrés Páez? Y el propio Andrés Páez ha sido siempre un hombre violento. Dirigentes del partido Creo, incluido el candidato presidencial Guillermo Lasso, avivaron a la masa de seguidores que proclamaban un supuesto fraude electoral, aun cuando las autoridades pertinentes ofrecían boletines informativos permanentemente en los que se daba a conocer que la votación era apretada y que aparentemente habría una segunda vuelta electoral. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Pero el guión del fraude electoral no era nuevo. Durante la campaña y después de la jornada electoral, los medios que apoyan a Guillermo Lasso sin pruebas lo repitieron reiteradamente. Parece que es parte de la historia de las justas electorales en el Ecuador, esto de decir siempre que hay fraude, a menos que ganen ellos, los que gritan fraude. Recuérdese que hace poco se gritaba fraude en las últimas elecciones en que salió elegido Mauricio Rodas. Una vez que fue elegido, pues los rumores de fraude desaparecieron. Esta estrategia, con exactamente las mismas características, se usó ya en las elecciones de 1984. Curiosamente, en ese año se disputaban también el poder un candidato de izquierda y uno de derecha. Este último, acompañado de los medios de comunicación, recurrió a posicionar la idea de un fraude electoral. León Febres Cordero perdió la primera vuelta electoral frente a Rodrigo Borja. Conocidos los primeros resultados, Gloria Gallardo, periodista de Ecuavisa, que luego pasó a formar parte de las filas del derechista Partido Social Cristiano de Febres Cordero, acusó al Tribunal Supremo Electoral de haber forjado un fraude, razón por la que supuestamente perdió el candidato de la derecha. El fantasma del comunismo que llega, de la Cuba, de la Venezuela que llega, es un fantasma que ha asustado a los más ingenuos. Pero hay otros tipos de fantasmas, como el fantasma del fraude electoral, que ha sido parte de la historia de nuestro país, porque en cada elección los que ya prevén que podrían perder comienzan a especular con la idea de que hay un fraude. También la revista Vistazo, de los mismos dueños de la cadena Ecuavisa, publicaba artículos en los que se atacaba a la autoridad electoral. Esta información fue usada por Febres Cordero para incendiar los ánimos de los guayaquileños, con un discurso regionalista y violento. Es un precedente lo que ha hecho en su tiempo Febres Cordero y cómo ha heredado este señor Lasso la misma forma de procesar el criterio de lo que se está jugando aquí como destino para el Ecuador.
Así fue como los medios, a través de una campaña sucia, en la que calificaban entre otros adjetivos de comunista al candidato Rodrigo Borja, lograron llevar al poder a León Febres Cordero, quien durante su mandato tomó medidas económicas en contra de la población y ejerció la más dura represión en contra de sus adversarios políticos. Hay medios que son verdaderas cajas de resonancia de una oposición irracional que no entiende sino de consignas, adjetivos, insultos, injurias, verdades a medias, para manipular la conciencia de muchísima gente. Y esos medios de comunicación son los que ahora han manifestado la posibilidad de un fraude y han colaborado para crear una psicosis colectiva de ese grupo que ya se siente perdedor, porque eso es lo que ha sucedido. Han perdido las elecciones en esta primera vuelta. Sería una tragedia que el pueblo ecuatoriano se equivoque y los lleve a ellos a la primera magistratura. La historia se repite. Las mismas tácticas son usadas por los partidos de derecha para victimizarse y manipular la opinión pública en complicidad con las grandes corporaciones mediáticas que se juegan el todo por recuperar el poder. Ya sucedió en el pasado y el ejemplo más cercano y más reciente está en Argentina, en donde hoy por hoy es el pueblo el que paga esta jugada. Soy Sofía Montoya, de Ecuador TV, y esto es Crónica de América. Usted se preguntará por qué tanta basura. Hemos tenido en el programa un periodista muy importante de ese grupo Clarín, grupo verdaderamente mafioso, con medios de comunicación a su disposición, reconocer que han hecho periodismo de guerra. Periodismo basura, periodismo de mentiras, periodismo de cualquier cosa. ¿Por qué son capaces de alentar en la gente lo que, por ejemplo, gritaba yo una persona, vamos a incendiar la ciudad? ¿Por qué lo hacen? Por negocios. Y ha quedado muy claro en 1 año y 2 meses de gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Ustedes no pueden tener una dimensión aproximada a los negocios vergonzosos, corruptos, de un gobierno con matriz corrupta realizados hasta este momento, en apenas 14 meses de gobierno. Pero cuando uno ve las ganancias brutales de los bancos, cuando uno advierte el retorno a las deudas en las que los comisionistas, que siempre son sectores de la derecha, ganan, cuando uno ve cómo transfieren recursos de los que menos tienen a los que más tienen, en vez de hacerlo exactamente al revés, entiende cuál es el juego. Lo que hay en nuestra América, en algunos países lamentablemente hay que decir lo que había, es una enorme nostalgia. Nostalgia por los negocios que durante 10, 15 años, según los países, no pudieron llevar a cabo. A eso quieren volver. Y ellos no tienen ningún problema con el precio a pagar. Son tan fuertes los negocios que no importan las vidas que queden por el camino, que no importan los derechos que sean conculcados. Lo importante es obtener otra vez el poder de los negocios. No es personal, dice el mafioso en la película El Padrino. Pareciera reproducirse esa idea, pero lo que está en juego es la vida de millones y millones de personas en Ecuador y en la región. Este clima de polarización, Víctor Hugo, que es un fenómeno mundial, te diría, sociedades polarizadas, ¿qué hacen los medios de comunicación? Se montan en esa polarización y entonces pasa desapercibido que desde esos voceos se diga que se va a quemar Quito, porque los medios no lo van a reproducir, porque van a fomentar el clima de violencia. Rescato del informe de Sofía de Montoya lo que contaba antes sobre la ciudad de Manabí, donde fue aquel terrible terremoto que ganó contundentemente el candidato Lenin. ¿Qué pasó? Empezó todo un ataque por las redes sociales hostigando a los ciudadanos de esa provincia, diciéndole no les vamos a ayudar más, ojalá tengan otro terremoto. Es muy grave lo que está pasando y la complicidad mediática. La CNN, Cintia, en algún momento, lo pueden buscar, llegó a preguntarse si la gente prefería en nuestra América el voto calificado o el voto universal. Lo hicieron, está la pregunta formulada, porque una de las aspiraciones de fondo, de corazón de la derecha, es que determinados ciudadanos, por cuestiones culturales, económicas, socioeconómicas, queden afuera de la posibilidad de participar de las elecciones. Y como no tienen más remedio todavía que darle cabida, entonces van contra la calidad de ese voto y tratan de perturbar
la democracia a través de la insistencia con que ¿qué les cuesta votar un determinado gobierno a quienes no tienen nada en juego? La derecha tiene mucho, nosotros tenemos muchos negocios en juego, tenemos mucho dinero en juego y resulta que vamos a terminar perdiendo por el voto escasamente calificado de quienes ocupan los extractos más bajos de la sociedad. Esto también es derecha, ese también es un criterio de ese sector político. Nos vamos al segundo bloque de Crónica de América. Pedro Brigger, director de la agencia latinoamericana Nodal, que estuvo en México, está prácticamente recién llegado. En Ecuador. Perdón, que estuvo en Ecuador, está prácticamente recién llegado de allí. Vamos a estar con él en nuestro segundo bloque. Tienen que mirar lo que pasó acá. Yo a los ecuatorianos les decía, si ustedes quieren saber qué es lo que les va a pasar, si gana Lasso, miren lo que pasó en Argentina. Miren la debacle económica, social, el retroceso brutal que está sufriendo la Argentina. No se confíen en que los avances son irreversibles. Desgraciadamente, los avances para el bienestar popular, el empoderamiento popular, desgraciadamente se pueden venir para abajo. Y eso fue lo que pasó en Argentina, que nos obliga ahora a una larga lucha, ¿no es cierto?, para poder recuperar terreno. Ustedes se la pueden evitar, voten bien.